Vamos a hacer otra versión de recolgar el punto para hacer un patrón como nido de abeja, pero esta vez lo vamos a hacer con más puntos para que nos quede más regular y no se nos estiren. Sacamos los pesos y el peine y recolgaremos la primera línea. Hemos empezado con 18 líneas y 40 agujas y las hemos dividido en grupos de 4, con lo cual vamos a colgar 4 puntos. A partir de la aguja número 9 dejaremos un espacio de 12 agujas entre ellas y volveremos a colgar 4 puntos. Os lo dejo en el gráfico. Contamos 12 agujas y recolgamos los primeros 4 puntos después. Colocamos pesos en los extremos y justo debajo de los volúmenes que acabamos de recolgar. Ahora vamos a cambiar el color que tenemos enhebrado en el carro y haremos otras 18 líneas. Hemos hecho nuestras líneas, sacamos los pesos y ahora vamos a recolgar las agujas que tenemos en medio de los volúmenes que hemos hecho anteriormente. Es decir, si teníamos 12 agujas en medio de una parte que hemos recolgado en la siguiente, recolgaremos los 4 puntos que tenemos justo en medio. Contamos 12 agujas desde el volumen que hemos hecho hacia la derecha y recolgamos los 4 puntos. Si os fijáis, también las podemos contar hacia la izquierda y nos tocarían recolgar 2 puntos, así que los vamos a hacer así, para que la muestra nos quede con un mejor volumen. Colocamos pesos justo debajo de los volúmenes que hemos hecho y en el extremo y haremos otras 16 líneas en un tercer color de contraste. Ahora llevamos dos grupos de 18 líneas y vamos a hacer 18 más en el tercer color que hemos escogido, amarillo. Tenemos 54 líneas y vamos a volver a recolgar los mismos puntos que hemos recolgado al principio de todo en el color naranja. Eso significa que tenemos que buscar la aguja 14, bajar hacia abajo, coger el primer punto de la línea anterior y recolgar 4. Una vez tenemos estos 4, contamos 12 agujas hacia la derecha y recolgaremos esos 4 puntos. Para completar el volumen vamos a recolgar los dos últimos puntos de la derecha y así nos quedará el patrón un poquito más regular.
Pensad que lo que estamos haciendo es una repetición y que si estuviéramos haciendo una pieza entera, es decir, un jersey, un bolso, cualquier tipo de cosa que quisiéramos, simplemente hacemos la misma repetición hasta que lleguemos a los lados. Ahora vamos a sacar el color amarillo y volvemos a enhebrar el primer color que hemos utilizado, el naranja. Aunque si queréis podéis ir cambiando de colores y hacer un degradado o hacer cualquier tipo de patrón de colores que os guste. Recolgamos los pesos y haremos 18 líneas más. Ahora que ya tenemos una repetición de 3, podemos empezar a ver el tipo de forma que estamos colgando. Llevamos 72 líneas en total y vamos a volver a empezar la misma repetición, es decir, volvemos a empezar con el color naranja, pero esta vez recolgaremos los puntos intermedios, ya que como estamos utilizando 3 colores, no nos coincide la zona que tenemos que recolgar. Siempre tened en cuenta que tenemos que recolgar el espacio del medio del que acabamos de recolgar en la línea anterior. Seguimos haciendo el mismo proceso hasta que tengamos una muestra del largo que queramos. Me encanta ver cómo estas muestras van bajando, ya que ya podemos ver el tipo de volumen y cómo van a quedar los colores. Esta muestra es una variación de recolgar simple en 2 colores, como hemos visto en el ejemplo anterior, pero modificando el patrón y el número de puntos que vamos recolgando. Evidentemente, depende de la configuración y depende de cómo vayamos cambiando los puntos, vamos a tener un tipo de patrón u otro. A mí me gusta mucho esta técnica porque es muy fácil, es muy rápida y nos crea un tejido propio. Es decir, aquí ya estaríamos diseñando un tipo de tejido. En este caso hemos combinado 3 colores, pero podríamos ir cambiando, podemos hacer progresiones de color, podemos hacer degradados, puede ser también todo el mismo color, dependiendo un poquito de lo que queramos conseguir. El volumen queda naturalmente en este lado, ya que estamos recolgando los puntos del revés, pero si giramos la muestra, también hemos hecho aquí pequeños volúmenes que nos van cambiando y nos crean una especie de onda. Si además quisiéramos añadirle un extra, lo que podemos hacer es rellenar estos huecos con lana de sobras o con algún tipo de guata y entonces aquí tendríamos un volumen que en vez de ser hueco nos crearía estas formas y las resaltaría un poquito más.